Sean bienvenidos de nuevo a este su programa Camino hacia la Integración. Mi nombre es Hugo Carvajal con la Red de Apoyo Latino. El día de hoy tenemos como invitada especial a Michelle Guzmán. Ella es organizadora comunitaria con The New Link Coalition. Michelle, bienvenida al programa. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, es un placer tenerte aquí. Nos encantaría hablar el día de hoy sobre lo que ha sido tu experiencia haciendo trabajo comunitario, pero primero que todo queremos conocer más de ti. Si puedes compartir con nosotros cómo llegaste al país, en qué año, de dónde, sobre tu herencia cultural. Bueno, mis padres son ambos de Guatemala y yo vine cuando tenía 21 años ya, en el 95, y estábamos en un periodo en Guatemala bien, no había ningún problema, más que todo me tocaba ya ir a la universidad. Soy secretaria bilingüe en Guatemala con un poquito de conocimientos de computación. La computación no era tan avanzada en ese tiempo, pero sí había algo. Entonces tuve la oportunidad de que me gradué de eso con mucho esfuerzo de parte de mi mamá, porque mi padre falleció cuando yo tenía... iba a cumplir 15 años, un año antes de 14. Entonces eso como que impactó a la familia, y ya cuando terminé de mi secretariado, hubo una oportunidad, gracias a Dios se nos abrió la puerta, una puerta a venir a Boston. Y entonces mi madre tuvo la visión de decir, bueno, yo creo que vamos a tener una oportunidad de ir a que tú estudies a los Estados Unidos. Y entonces ahí fue mi inicio, mi trayectoria. La mayoría de migrantes que venimos a los Estados Unidos no venimos con secretariado bilingüe, lo cual yo creo que es una gran ventaja. Una gran ventaja, sí. Cuéntame, por favor, cuéntanos cómo fue eso, llegar con un conocimiento avanzado del idioma. Sí, fíjate que gracias a Dios tuve mucha bendición porque... yo creo que tanto mi mamá siempre nos ha cultivado el estudiar. Y entonces cuando nomás vine, y también hay una oportunidad aquí que tenemos el North Shore Community College. Entonces en ese entonces también no había mucho problema en cuanto a que tú podías ir, y como ya estaba yo como secretariado, entonces ya era como un high school ya. Yo me había recibido de high school. Entonces vine yo, transferí mis créditos. Pienso yo que también fue visionaria. Yo me acuerdo que un consejero del North Shore Community College me dijo, usted tiene ciertos límites. Y yo empecé a preguntar, a buscar, y me pude dar cuenta de que si tú sabías español, podías tomar un examen que se llama Learning Studies. Y entonces te hacen un examen, y por medio de ese examen tú puedes avanzar cierta cantidad de créditos, porque es como como si estuvieras tomando un curso. Y entonces lo tomé y me avancé, me dieron 12 créditos, que eran como 4 clases. Y entonces así fui avanzando. Entonces, primero tocar puertas. Pienso yo que eso fue muy importante para mí. Y segundo, preguntar. No hay ningún problema con preguntar. Si te dan información, pues tratas de buscarlo y accesar. Y entonces yo creo que ese es el coraje que los latinos tenemos, ¿no? Que estamos avanzando siempre. Entonces, bueno, de cierta manera, tú llegaste aquí con el secretariado bilingüe. Sí. ¿Eso es equivalente a un título de 2 años o de 4 años de universidad? No, como North Shore Community College es un associate nada más, pero yo nada más tenía como que llenaba los requisitos para entrar al college. Okay. Pero entonces después, cuando yo dije que tenía ciertos conocimientos como secretaria, entonces lo compararon con un degree, un associate degree. De 2 años. Ajá, un técnico de 2 años. Se llama Executive Administrative Assistant, que es la administradora ejecutiva de administración. Sí. Y entonces pude yo compararlo, y entonces ya se niveló. Entonces, tú llegaste acá con cierto nivel de confianza por el conocimiento que tenías del inglés. Cuéntanos, ¿hubo de cierta manera alguna dificultad, algún choque con el aprendizaje y el desarrollo del idioma, y además de eso, lo cultural? Oh, sí, para mí fue un choque. En primer lugar, tú sabes que en nuestros países es como, tú llegas a la casa y están tus vecinos, tus amigos, y pues también el frío. Entonces, definitivamente hubo un choque cultural. Y también tuve que aprender, yo me acuerdo mucho, mi primer trabajo fue en Walmart. O sea que el Walmart de la lengua, todo es local.
Entonces tengo mi historia local y mi primer trabajo fue en Walmart y un compañero se llama David Martínez y él me enseñó cómo ir a procesar una tarjeta en el banco, cómo hacer transacciones, cómo moverme, porque yo no sabía cómo se hacía todo eso, ¿no? Y aunque era joven. Lo particular del inglés es bien chistoso porque después, como yo tuve la oportunidad de tratar de ir a una escuela bilingüe, como era secretariado bilingüe, pero en vacaciones mi mamá daba ese gran esfuerzo de llevarme a escuelas donde pudieran dar inglés. Pero entonces mis compañeros y yo en la misma colonia, yo vivía en la zona 4 de Misco, Valle del Sol, así que a los que viven ahí en Guatemala, Valle del Sol van a identificar esto. Nos poníamos a escuchar canciones. Y había un compañero en particular que sacaba la letra, porque no había internet en ese entonces, sacaba la letra, puño y letra, y después nos poníamos a cantar las canciones. Y es uno de los consejos que yo les digo a las personas: escuchen siempre radio en inglés o miren 1 hora o 2 horas de televisión en inglés, porque el oído se va adaptando, se va adaptando. Y fue por eso. Y el inglés no es lo mismo, el que tú escuchas, el que te enseñan en la escuela, y vienes aquí y te encuentras con diferentes frases del idioma que no te los enseñan en la escuela. De cierta manera, el proceso de integración en muchos casos comienza inclusive antes de venir acá, por el gran impacto e influencia que tiene la cultura americana en nuestros países. Muy seguramente uno va a los teatros, al cine en nuestros países y la mayoría de películas no son de nuestros países, sino de Hollywood. Y así desde pequeños, ¿verdad? Con toda de nuevo, esa penetración tan fuerte que tiene la cultura americana. Así que cuando tú llegaste y dices, tú hacías el esfuerzo de traducir las canciones, ¿tú estabas siempre abierta a aprender más, a querer saber más de la cultura, de su historia? ¿Cómo comenzaste a moverme? Pues definitivamente a moverme. Empecé estudiando y gracias a Dios también, mientras estaba estudiando, tratando de llenar los requisitos para tener un asociado de 2 años, ¿verdad? Como secretariado bilingüe, lo que era el equivalente aquí. También estaba pensando de obtener pasarme después de mi associate's degree de 2 años para un bachelor's degree, que son ya 4 años. Y entonces estaba estudiando lo que se llama la transferencia de negocios, ¿no? Entonces pude hacer las 2 cosas trabajando. Eso sí, yo no tuve nadie que me dijera, voy a pagar tu escuela. No, yo estaba trabajando y después del trabajo salía y me iba a mi casa a cambiar rapidito y después regresaba a North Shore Community College a estudiar. Inclusive yo pude ayudar a un sobrino mío que vino de Guatemala también, o sea que me convertí en mamá, en tía, lo que pasa uno, ¿verdad? Con diferentes sombreros, como los hispanos. Y hablemos un poquito sobre, antes de que tú llegaras acá a los Estados Unidos y ese sueño americano que tenemos todos, y lo que es de nuevo ese concepto o esa idea de sueño americano cuando uno está en su país, llega, qué tanto cambió, qué tanto se transformó, se solidificó, cambió, ¿qué ha pasado con ese sueño americano? Bueno, gracias a Dios he podido alcanzarlo, paso a paso, obviamente, y las diferentes etapas de mi vida. Y entonces, pero sí pienso yo, el deseo de siempre superarme ha estado ahí. Entonces, a través del estudio, y no necesariamente a través de, por ejemplo, de la universidad solamente, porque yo he estado participando y también he tratado de enseñarme a mí misma en cómo superarme. Y es cuando, poquito a poquito, llego a lo que soy ahora como organizadora de la comunidad. Pero han habido varias, por ejemplo, WILD, que es el Instituto de Liderazgo para Mujeres, es un programa y precisamente lo escuchas a través de networking, ¿cómo se dice eso? Conexiones de redes. Por medio de conectando con otras personas y buscando los derechos de las personas. Y es por medio de eso que yo puedo llegar a educarme más, pero el sueño americano para mí se ha solidificado porque
lo he buscado. Me he educado, me he tratado de aprender, ¿verdad? Y conocer un poquito más del cambio del sistema. Y pues hasta mi familia me lo ha dicho, me he americanizado un poco. Hablemos de eso, del proceso de americanizarse o norteamericanos, porque somos todos americanos y venimos de este continente, ¿verdad? Pero tú llegaste acá y de nuevo, ¿qué clase de prácticas comenzaste a hacer para tratar de integrarte más? Sí. ¿Y cómo te llevó eso o qué despertó en ti el ser organizadora comunitaria? Claro. En primer lugar, obviamente, inclusive te voy a dar un ejemplo bien. Cuando tú haces una carta para la audiencia latina, eres muy elaborado, estimado señor, y toda esta política, y eres muy educado, ¿no? El americano es más directo. Entonces, esos son partes de que inclusive en tu cultura lo tienes que adaptar. O sea, si tú sabes que estás con un anglosajón, pues entonces tratas de manera, como dicen, si estás en Roma, sé romano, ¿no? Entonces, así es como he incorporado esa manera de ser, respetando las culturas. Y creo yo que eso también me ha dado la oportunidad de ser una persona multicultural, porque especialmente en Lynn hay hay refugiados, hay gente de otros países, hay gente de otras culturas, de otras religiones, y entonces me ha ayudado a ser consciente de las otras culturas en ese sentido. Creo nada más. Sí, eso. Y entonces, ¿qué te llevó y despertó en ti el ser organizadora comunitaria? Sí, cuando yo estaba trabajando para Walmart, se me abrió la oportunidad de trabajar para una corporación en Woburn. Y entonces la oficina central era era en Woburn, en Massachusetts, pero representaban cuentas internacionales alrededor de toda Latinoamérica y de España. Y entonces se me abrió esa gran oportunidad, estuve ahí trabajando 5 años y todo, y manejando de Lynn hasta Woburn, pero 128 era una locura. Pero entonces llegó un momento en mi vida en que yo me sentía como plástica, no sé por qué, había algo que me hacía falta. ¿Eso era de lucro? Sí, una corporación de lucro. Y entonces, no sé cómo yo llegué a un punto en que dije, ya no más, ya no quiero. Y también se cambiaron de ubicación y me quedo como que yo sin trabajo. Y de ser una joven profesional, independiente, con su carro, con su casa y todo, había algo que me faltaba. Y entonces dejé ese trabajo y me fui a hacer Home Health Aid para la ciudad de Reading y North Reading. Entonces ya me empecé a interactuar con personas de la tercera edad, a ayudarlos viendo sus necesidades. O sea que fue como decimos nosotros, le dimos vuelta a la tortilla. Porque sí, en realidad dejé mis lujos, dejé esas roces con gente muy profesional, obviamente, pero ya mi vida cambió a dar un poquito más de sentido, ayudar a los demás. Y ya después de eso trabajé creo que como un año en eso, y ya me regresé a Lynn. Y estando embarazada yo de Manuel, tenía 7 meses, y yo estaba un poco deprimida porque no podía, dije, ¿quién me va a dar trabajo? Estoy embarazada, 7 meses. Y mira que Dios abrió las puertas, y en la clínica de Lynn Community Health Center fue donde me aceptaron. La directora que me entrevistó, eso sí, me costó, no es fácil entrar ahí, pero cuando entras. Y entonces me dieron el trabajo. Y 2 meses cabal, me dijeron, había un proyecto que necesitaban una persona bilingüe, y me dijeron 2 meses cabal, y gracias a Dios se terminó el proyecto, doy a luz, y en enero, Manuel nació en diciembre, en enero se abre otra oportunidad, y ahí sigo como carrera por 7 años en Lynn Community Health Center, y entonces ahí es como que me nació eso de ayudar a la comunidad, y a través, porque el Lynn Community Health Center también es parte de un sindicato. Entonces yo no sabía nada de sindicatos, al contrario, en mi país tú hablas de sindicato y ya sabes que eres comunista, que eres te gustan los problemas, ¿no? Pero yo aproveché otra vez la educación, el entrenamiento, mis derechos.
Y fue como una ventana para mí, fue como una luz que me dijo, ok, si yo puedo hacer esto, te enseñan a abogar por tus derechos. Y entonces empecé a abogar por los derechos del paciente, empecé a abogar por los derechos de las personas que venían a preguntar. Y yo era secretaria de los doctores de un equipo, y entonces así fue cuando yo ya me empecé a desarrollar como organizadora y como que tratar de empoderar a la gente. Y en tu experiencia, ¿cuáles son algunos de esos miedos principales miedos dentro de nuestra comunidad? Sí, uno es el idioma, otro es de que, por ejemplo, no tengo carro, no sé cómo llegar, y yo me acuerdo que hice hasta mapas, le escribí que usted tiene que tomar el bus 455 para ir a Salem Hospital, usted se tiene que bajar. Yo no creo en eso, que yo no puedo. Si tú quieres llegar a Roma, tú llegas. Entonces, la diferencia es el deseo. Y mucha gente no tiene las armas o no tiene las herramientas para hacerlo. Entonces, me gusta a mí como proveer esas herramientas para que entonces no haya como excusa a que no puedan llegar a hacer lo que ellos verdaderamente quieren. Entonces yo me miro como esa persona, como una facilitadora a alcanzar lo que tú necesitas, pero obviamente yo no lo puedo hacer por ti, ¿no? Eso es un deseo personal. Entonces yo te ayudo a hacerlo, te puedo encaminar, pero el resto lo caminas tú. Entonces, miedos a que no sé inglés. Bueno, si usted dice necesito un intérprete, te lo pueden dar, es parte de la ley y es parte de esta comunidad también. No tengo carro, bueno, entonces, ¿sabe qué? Tome el bus un día o 2, 3 días antes, trate de averiguar cómo llegar, así cuando le toque, el día que le toca ir, usted sabe cómo llegar. O si no, pregunte con los amigos, mira, llévame, yo no conozco, yo me he ido hasta en trenes, acompañando personas a ir a donde tienen que ir. Definitivamente también como te digo, el preguntar, ayuda, el pedir ayuda no es algo de vergüenza, al contrario, sino que te da que eres vulnerable, que necesitas de la ayuda de otra persona, y creo yo que tú te sientes bien cuando ayudas a otra persona. Ahora, ¿qué opinas, Michelle? Porque dentro de tu trabajo como organizadora comunitaria también debe de presentarse lo que son los choques culturales con la cultura anglosajona dominante, por así decirlo, y la integración debe ser un camino de 2 vías, porque no se trata de totalmente desecharnos de quién somos, pero ¿cuáles son algunos de esos retos que tú te has dado cuenta y cómo superarlos de parte y parte? Fíjate que en eso me sorprende, porque cuando hay como que la comunidad anglosajona está dividida. Hay una que es te da la bienvenida muy amablemente, y inclusive cuando hacemos reuniones de la comunidad latina hay más anglosajones que latinos. Entonces pienso yo que un poco del desafío es de nuestra propia gente. Entonces a veces entre nosotros mismos los latinos como que nos ponemos tropiezos el uno al otro, y en cambio el anglosajón es muy abierto a querer ayudarte, y precisamente por eso es de que inclusive Estados Unidos es tan bendecido por eso. Entonces, no es tanto ese problema entre los anglosajones y los latinos. A ver, yo pienso como organizadora comunitaria, en mi experiencia te puedo decir que a veces es entre nosotros los latinos. Pero que espero que sea una manera de crear unidad, porque no hay competencia. Mira, al final no importa de qué país seamos, ¿verdad? Sino que lo importante es nos dicen los latinos, no te dicen que son de diferentes países. Cuando entonces yo quiero la reputación de un latino, no importando de qué país sea, porque obviamente entre mejor nos perciban ellos, mucho mejor, más fácil va a ser para nosotros. Ahora, el desafío es aquellos que no lo aceptan, pero entonces es cuando no puedes estar peleando contra ellos, porque ellos tienen sus razones. Yo he aprendido a que tienes que escuchar la otra parte y tratar de buscar un middle ground, un área donde podamos llegar al compromiso, ¿no? Claro. Sí hay razones por las cuales ellos se sientan de esa manera, de miedo, o que algo va a pasar negativo, pero si tú al final del día
se pueden ver que hay bastantes cosas en común, ¿verdad? Que somos seres humanos, que venimos a trabajar, que venimos a superarnos. Pienso yo que esas cosas en común es que nos hacen fuerte y nos pueden llegar a unificar. Sí, porque como tú lo dices, cuando tú te pones a pensar de las muchas personas que vienen de diferentes partes del mundo aquí a los Estados Unidos, los latinos estamos dentro de un grupo que en muchos aspectos somos muy similares a lo que es la cultura anglosajona. Hay una religión judeocristiana, ¿cierto? O sea, protestante, o sea, católica, sus diversas denominaciones. Hay un sistema jurídico acá anglosajón, pero de nuevo hay mucha herencia europea. Sí. Compartimos el mismo continente, pero con todo y eso siguen habiendo retos. Y hay personas que vienen de pronto de otros países y la asimilación, la integración, a veces parece que es más fácil y estas personas no tienen de pronto acceso a tantos medios de comunicación como tenemos nosotros. Nada en contra de que uno vea un partido de fútbol o el noticiero, una novela en su idioma. Pero sí es un poco curioso eso, que es porque nuestra cultura latina, hispana, es tan fuerte que no es algo de lo cual podamos dejar ir fácilmente, o qué será, o será que de pronto sí hay más diferencias y la parte racial de pronto a veces también entra en juego, la parte de la discriminación racial. ¿Tú qué crees? En cuanto a la diferencia racial, cuando nosotros hacemos un taller comunitario, siempre empezamos hablando en qué es lo que tú crees o cuál es tu interés o tu propia opinión. Y ya después podemos hablar acerca de lo que nos une. Aunque seamos diferentes, cuáles las cosas que nos unen como personas, como comunidad, y al final es lo que nos trae. De repente nos damos cuenta de que tenemos las mismas necesidades, y ahí es cuando se crean estas puentes puentes que puedan romper las barreras del racismo o de que yo no me parezco a ti, yo no soy de diferente religión. Entonces, pienso es cuando se descubre que al final tú eres persona como tú, como yo, ya esas barreras se rompen. Ese respeto mutuo de la dignidad humana, ¿verdad? Sí, definitivamente, lo has dicho. Claro, bueno, nos quedan apenas como 2 minutos, pero me gustaría si nos puedes compartir algunos consejos que tú tienes desde tu perspectiva como organizadora comunitaria, tú que estás ahí en el campo de batalla, viendo a la gente esforzarse, viendo a la gente trabajar para abogar por sus derechos. ¿Qué nos aconsejas para que sigamos yendo más allá en ese proceso de integración, tomando nuestro lugar que nos merecemos y que nuestros hijos que vienen detrás de nosotros se sientan orgullosos de lo que hacemos? Claro que sí. Obviamente estar orgulloso de nuestra cultura, eso es parte muy, muy esencial. Y aprender inglés es lo más importante. Creo que lo preliminar es lo número 1. Es cierto que dicen que tenemos derecho a que nos traduzcan, pero te empoderas tú mismo cuando tú puedes hablar inglés, otro idioma, y además no es lo mismo hablar un solo idioma que hablar 2 idiomas. 2, hacer preguntas. Pregunta, solo una, ¿y qué puedo hacer? ¿O qué? Y tercero, obviamente, buscar las organizaciones que están ayudando mucho a la comunidad, porque hay bastantes organizaciones que están ayudando a la comunidad, especialmente aquí en Lynn. Me gusta mucho lo que dices también de sobrepasar esas diferencias o esos roces que pueden haber dentro de nosotros mismos los latinos. Sí. Porque nosotros hablamos somos la red de apoyo latino, por ejemplo, pero establecer una red no es fácil muchas veces porque hay falta de interés, porque de pronto no hay ese ánimo de participar, o porque ¿para qué me tomo el tiempo de algo que de pronto no me lucra o algo no? Ese es el obstáculo número 1 que yo como organizadora me encuentro, que la mayoría de la gente dice yo no tengo tiempo, y lo cual está bien. Yo como mamá puedo dividirme en 3 o 4 o 5 cosas, más sin embargo, te puedo decir que el tiempo lo haces en primer lugar, y en segundo lugar también puedes tú ayudar en lo que tú puedas,
de acuerdo a tus capacidades. Claro que sí. Bueno, Michelle, pues te agradecemos un montón que hayas venido a nuestro programa. Gracias. Queremos volver a traerte en otro programa. Muy seguramente estaremos escuchando de ti con todo el impacto que tienes acá trabajando en nuestra comunidad. Gracias, sí. Y que tengas una muy feliz Navidad y un feliz año Navidad nuevo. También a ti y a todos, a nuestros televidentes. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir y abrirles mi corazón y a decir que sí se puede. Pues sí. Estimados amigos, muchas gracias por sintonizarnos. Los esperamos la próxima semana aquí en Camino hacia la Integración. Por favor, compartan con nosotros por medio de las páginas sociales de Facebook y Twitter sus comentarios, sus preguntas y muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana en Camino hacia la Integración.